Segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 9. Desde entonces el final de la segunda mitad, donde dice, y así leemos en el nombre de Jesucristo, que el nombre es sobre todo nombre. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. De vuelta. Dijo Eliseo a Elías, su maestro: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le respondió y le dijo: cosa difícil has pedido. Deja que se te levante tu mano y adorarle un momento más. Señor, gracias por la holgura, Señor, y no la estrechez, la expansión y no la opresión, Señor, que hay en tu casa y en tu presencia. Por eso te hemos celebrado, por eso nos hemos alegrado, por eso estamos contentos de haberte conocido y estar siendo conocidos por ti largamente, desde la eternidad y hasta la eternidad, sabiendo que has plasmado para nosotros no solo estas palabras, sino estos hechos que se hacen, Señor, realidad a través de una palabra poderosa, creativa y transformadora. Te pedimos que así sea en nosotros hoy, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tomen asiento. Qué lindo es verlos, qué bueno que Dios nos esté viendo, qué bueno que podamos estar viendo estas cosas otra vez, ¿no? Porque por ahí ya las habíamos visto y es importante siempre el repaso, pero es importante también el reconocimiento y el descubrimiento de cosas nuevas, más en un tema tan importante, tan legal, tan contemporáneo como es lo relacionado no solamente a la unción del Espíritu Santo, no solamente a que tengo el sello del Espíritu Santo, no solamente a que tengo y puedo alcanzar el bautismo del Espíritu Santo, sino, escuchá bien, la doble porción. Porque eso es un legado que a veces lo miramos así como a lo lejos y lo pensamos a medias, ¿no? Porque decimos, bueno, capaz que es una casualidad de la época, de aquel momento, pero yo quiero manejar una tesis, una hipótesis hoy, que creo que debe ser mucho más que solo eso: el hecho de que la doble porción del Espíritu Santo sigue existiendo. Sigo creyendo en eso, sigo creyendo en eso, más aún para este tiempo. ¿Por qué? Porque como este tiempo, ningún otro. De terrorífico, ¿no? De plasmado de tantas cosas terribles, pero a la vez un tiempo abrochado por Dios, donde habría de ser un tiempo de mayor gloria la postrera que la primera. Entonces podemos ir esgrimiendo esta realidad como contemporánea y nuestra y para nosotros, para no quedarnos solo con el sello del Espíritu Santo, para no quedarnos solo con el bautismo del Espíritu Santo, sino para poder ir yendo más allá a algo que se duplica y se multiplica. Y voy a ir de atrás para adelante, ¿no? Según lo que yo había alineado en mis apuntes, porque hay mucha cosa hoy para tratar, hablando de la doble porción, a ver si podemos apoyar esa tesis. Yo me acuerdo cuando estudié mi profesión, técnico agropecuario, todo lo que tiene que ver con campo, y tuve que preparar una tesis de explotación de un establecimiento, la explotación de 3 años, y fue un fajo así esa tesis, ¿no? Bueno, pero eso quedó en la nada, ¿no? Hace no mucho lo encontré en la casa de mi madre archivado juntando polvo, y bueno, sirvió simplemente para que me pudiera recibir. Pero estas tesis de Dios son poderosas, ¿eh? Estas tesis de Dios son transformadoras. Y como te decía, mirando de atrás para adelante, esto de la doble porción, me quiero apoyar ya, de hecho, en nuestro estatus contemporáneo de los días de la gracia que estamos viviendo. Porque, digo, en Hechos 2, ahí se habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? A mí siempre me sorprendió de que los que estuvieron ahí en el bautismo del Espíritu Santo, en Hechos 2, después, allí en Hechos capítulo 4,
dice que estos mismos volvieron a estar juntos y a orar juntos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros también, que nos vivamos reuniendo y que sigamos buscando más poder. Lo cierto es que los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 4, más adelante de Hechos 2, en el versículo 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los que ya habían sido llenos del Espíritu Santo, los que ya habían recibido el Pentecostés, de vuelta llenura. Bueno, esto yo ya le puedo llamar doble porción entonces. Mismo en el caso de Jesús, Jesús mismo, el ungido de Dios, ¿sí? Él con la unción del Espíritu Santo. Pero después de él, igual que después de Elías, Eliseo, Jesús anunció para nosotros sus seguidores, él el ungido. Luego él dijo en San Juan, capítulo 14 y versículo 12, dice: el que en mí cree, escucha bien, las obras que yo hago, él hará también. Así que tenemos la unción, tenemos lo que estaban en Jesús. Eso yo lo que le digo, la primera porción, ¿no? Pero él anticipa, anuncia, tesis, ¿no? Que te digo la doble porción para el tiempo de la gracia. Pero Jesús dijo, no solamente que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y después entonces, volviendo a las líneas que estábamos recién en Segunda de Reyes, tal cual, porque Elías tenía la unción de Dios. Pero luego este intrépido discípulo dijo atrevidamente, ¿no? En fe, le dijo, pero yo quiero la doble porción. Y dice que la respuesta no fue negativa, fue calificadora de lo que se estaba pidiendo. Le dijo, cosa difícil has pedido. No le está diciendo que no. Así que nosotros tenemos que entender, amado, que esto se plasma para nosotros. Así que tenés que mirarte a vos y decir de vos mismo, yo no quiero esta chatura de lo que hoy puedo ser, aunque se vea como altura, y puedas entenderte que Dios tiene cosas muy grandes, enormes y majestuosas para tu vida, así como se las creyó Eliseo. Así que como sucesor de su maestro, habría de tener esto que de alguna forma intrépidamente, internamente se exteriorizó el deseo, ese deseo de tener la doble porción del Espíritu. Y cosa difícil has pedido. Y de verdad que es posible, pero es difícil. Y a la vez no es tan difícil. Y lo que sería más difícil es fácil. Pero hay cierta dificultad para los que queremos recibir la doble porción del Espíritu Santo. Me va siguiendo, ¿no? Y lo que sería más difícil es lo que se facilita. Y volviendo entonces donde estábamos en Reyes, pero nos vamos a Primera de Reyes, al capítulo 19. Eso que le dijo Eliseo, cosa difícil has pedido, le dijo Elías. Ya te dije, lo más importante se hizo fácil. ¿Por qué se le hizo fácil a Eliseo esto de acceder a la doble porción del Espíritu Santo? Porque él era un escogido. Entonces, si no fuéramos escogidos, no habría chance. Pero como Eliseo, vos y yo somos escogidos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo resultó el asunto? Primera Reyes, capítulo 19 y versículo 19, dice que Eliseo fue hallado. ¿Vos te das cuenta que vos no buscaste a Dios? ¿Vos te das cuenta que Dios te encontró a vos? Así estaba Eliseo, estaba en la de él, y fue hallado, fue encontrado, porque él era un escogido. Eso era lo más dificultoso, porque si Dios no nos hubiera escogido, estaríamos a la marchanta de una vida sin propósito, viviendo la vida estropeada que estuviéramos viviendo, si acaso todavía estuviéramos en vida, ¿no? Pero la verdad es que hemos sido hallados. Esa era la más difícil. Así que sentite muy contento para esta cosa difícil,
¿sí?, que es recibir una doble porción del Espíritu Santo y sobresalgas portentosamente, ¿sí?, en el poder de Dios, en un tiempo de gran necesidad, donde Dios te quiere usar a lo grande, ¿sí?, aún más de lo que se vio en Jesús, aún mayores obras. Vas a ser el mí, te dice el Rey de Reyes. Dale el aplauso, te dice gracias porque me encontraste, amado. Aleluya. Pero ahora, en la lista empiezan las dificultades, ¿no? Cosa difícil has pedido. Lo más difícil ya se hizo fácil, pero a partir de este momento yo veo a un Eliseo que supera las dificultades, supera esas cosas que no siempre se superan. Porque cuando él fue hallado, donde está todavía ahí en capítulo 19, Primera de Reyes, versículo 19, cuando él fue hallado, entonces dice que se le puso adelante Elías, ¿no? Lo de Dios, el maestro. ¿Y qué fue lo que pasó a partir de ese momento? Dice que entonces, ahí donde estamos, pasando, dice Elías por delante de él, entonces versículo 20, dice que Eliseo dejó de estar atrás de lo suyo y de sus cosas, en ese caso 12 yuntas de bueyes, para ir en pos de lo de Dios. Primera dificultad superada. Para este discípulo, cosa difícil has pedido, pero vale la pena todo. Con tal de recibir la doble porción del Espíritu Santo, cualquier cosa, papá Dios, cualquier cosa. ¿Qué es lo que tenés que hacer y tener en cuenta? Tenés que correr en pos de mí, te dice el Señor. Tenés que dejar de estar tanto detrás de lo tuyo. Tenés que dejar de estar tanto detrás de tus 12 yuntas de bueyes. Me vas siguiendo, ¿no? Hay gente que no recibe la unción porque, bueno, siguen detrás de su arado, ¿no? Yo no te digo que abandones lo tuyo, yo te digo que me des prioridad a mí, te dice el Señor. Fue lo que hizo este irresponsable, no, este hombre de Dios. Él tenía arduo trabajo, imagínate, 12 yuntas de bueyes, era un tranvía ese arado. Sin embargo, más allá del emprendimiento y la empresa tan grande que él tenía, él salió de detrás de todo eso y le dio prioridad a las cosas de Dios. Qué lindo cuando estamos dispuestos a todo, ¿no? Hablando de la profesión, yo me acuerdo cuando dejé la profesión, porque Dios me llamó a eso. Yo no te digo que dejes tu trabajo ni tu carrera universitaria, pero no secundes a Dios en tus prioridades, porque ahí está la primera dificultad. Ahí está lo primero que muchos no vencen y están ahí como candidatos para recibir la doble porción del Espíritu Santo. Recordá que es para hacer las mismas cosas que hizo Jesús, no, aún mayores. Para hacer como en Pentecostés nada más y solo tener el bautismo del Espíritu Santo, que es lo promedio nada más máximo. No, para sobresalir. Yo le decía a Dios, Señor, vos nos trajiste acá. Yo sé además que me has dado otras promesas tales como que, escuchá bien, y no te suene de un agrandado, porque no lo soy un creyente de Dios. Dios, vos me dijiste que nuestra iglesia sería cumbre de montes. ¿Viste cuando vaya a venir Cristo por segunda vez? Mirá dónde se va a apoyar casualmente, ¿no? Él se va a apoyar sobre el monte de los olivos. ¿Y qué dice la palabra cuando Él descienda sobre el monte de los olivos? Se va a poner más alto que todas las montañas el monte de los olivos, que hoy es chiquito. Hoy somos chiquitos. Pero si el Señor se apoya acá, y hay acá monte de olivos, hay unción, el Señor va a levantar este lugar y lo van a ver de lejos. Van a ver la gloria de Dios de lejos. Pero Dios quiere que salgas detrás de vos mismo. Algo que lo logró Eliseo. Eliseo tenía como rúbrica de Dios su propio nombre, la identidad que quiere decir Eliseo: Dios es mi salvación. Yo no sé vos, yo soy un enamorado del Salvador. ¿Cuánto dice yo también, pastor? Somos enamorados de Cristo. Entonces no te suelto hasta que me bendigas, ¿no? Y ahí estamos, siempre tan dispuestos como a pagar, ¿sí?, toda dificultad y sobrepasar todo escollo. El miércoles estuvimos, creo que fue este miércoles pasado, predicando en Playa Pascual sobre el estadio.
¿Y de qué está hablando el pastor? Bueno, lo que habla en Corintios, ¿no? Que estamos como en el estadio de Dios, estamos corriendo y es una carrera de obstáculos. Y ¿sabés? No solo con dificultad se recibe la doble porción del Espíritu Santo. Aún dice, y por ahí lo tengo, en la primera epístola de Pedro, que el justo con dificultad se salva. Así que no es cuestión facilonga, ¿no? Que digo, chau, domingo, hago la plancha el resto de la semana, sigo en la mía, un poquito de Dios, otro tantísimo más de lo demás. No, Dios te quiere dar la doble porción del Espíritu Santo. Yo no sé cómo se tiene que haber sentido eso, ¿no? En Eliseo. Sentirse como que casi que superando a su maestro. Pero no para la gloria de él, sino para la gloria de su Dios. Qué tremendo, ¿no? Haber recibido eso. Pero hay un precio que pagar y cada vez que pagás un precio en las cosas de Dios, luego decís, valió la pena. Qué bien que paga Dios. Qué bien esto de dejar lo que Dios me diga que deje, o por lo menos secundarlo, ponerlo en segundo plano, porque ¿qué hago con correr tanto? En vano es que se afana el hombre con tantas cosas. Lo importante es que me priorices a mí, en ti y en tus prioridades, te dice el gran yo soy, que es el alfa, que es el primero, es el omega, él es el último, es el que vino y volverá pronto y le va a dar y a pagar a cada uno según su obra. Dale el aplauso y decirle, Señor, hoy te pongo adelante, aleluya, te salió el encuentro, no sigas detrás de tus huesos. Pero, ¿qué más en esto de cosas difíciles has pedido? Bueno, volvemos a Segundo de Reyes. Esto es para Reyes, parece, ¿no? Hay que reinar. Que no reine el pecado, nuestros miembros mortales, sino que reine la voluntad de Dios. Y ahí donde estamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, otra vez, dice que a partir de ahí hubo un listado de cosas en las cuales Eliseo fue persistente y perseverante en todos los escenarios. El Señor te va a probar en Gilgal. El Señor te va a probar en Betel. El Señor te va a probar, ¿qué es Gilgal? Los cíclicos. Cíclicamente, Señor, tengo que orar a vos todos los días. Gilgal. Ser persistente en Gilgal. Cosa difícil has pedido, pero vos querés la doble porción. Él dice, bueno, vamos a Gilgal, vamos a lo circuital. Vamos a ver cómo te va en esto de todos los días, ¿sí? Ser consecuente en lo de Dios, todas las semanas. Yo en estos días estoy haciendo un poquito de padre. Es tan lindo a los padres ser padres, ¿no? Aún cuando son grandes, y ahí estoy yendo unos días a cuidar el apartamento de mi hija, que hay un obrero, ya les conté, y me gusta eso de que voy para ahí y ellos me miran, ¿no? Y me veo con ojos grandes y me dicen, papá, ¿vas a ayunar hoy también? Sí. ¿Y mañana? También. ¿Viste? Tenemos que ser persistentes en los circuitos de Dios. Eliseo también fue persistente y perseverante en el escenario Betel, que es la casa de Dios. Si vos querés la doble porción del Espíritu Santo y no te congregás en forma persistente, y nada, está bien, querés algo, suspirás por algo, pero ese algo lo tenés que alcanzar. ¿Me vas escuchando, no? Él fue persistente en Gilgal, fue persistente en la casa de Dios. Hay que perseverar. Hay que ser como que le decía a su maestro, nosotros tenemos a Cristo, vive tu alma, que no te dejaré, ¿no? Le decía. Fue persistente también en Jericó. Eso está en el versículo 5 de este capítulo 2 del segundo libro de Reyes. ¿Viste? Cuando se te viene la guerra arriba y querés soltar todo y ya estoy harto de esto y ya no aguanto más, y siempre batalla, siempre Jericó, y bueno, tenés que ponerle el pecho a las balas. ¿Viste? Esa que no queremos, que nos gusta evitar, porque a quién le gusta el problema, a quién le gusta que se le levante el diablote este peludo que levanta el lomo también y que se nos pone en contra. Pero nosotros tenemos que ser persistentes y fieles a Dios mientras dure el día malo, porque de luego va a venir el día bueno, y uno tiene que ser así cabalmente que tiene que ser, y no intachablemente. No cambió nada Eliseo cuando pasaba también por el escenario de la guerra de Jericó y cuando se trataba de ir más allá de los límites del Jordán. Todo esto, hermano, es una dificultad tras otra.
pero obstáculos salvados, ¿no? Saldados en esta maratón, en esta carrera, en el estadio de Dios, donde estamos siendo vistos por nube de testigos, y ahí él estaba, y le estarían poniendo calificación desde el cielo, ¿no? A ver si esto difícil se lo ganaba. ¿Vos te das cuenta que nuestra salvación tuvo que ser ganada? Pero es lo único que está de regalo, ¿eh? La salvación es lo único que está de regalo. Por todo lo demás hay que pagar precio. Si querés la doble porción, vas a tener que pagar precio. Así que, ¿qué más? ¿Qué más fue lo que hizo este buen hombre de Dios, no? Él fue fiel en todo lo que te vengo diciendo, pero además fue una persona que, bueno, que se inclinó por esto, se inclinó por el manto, se inclinó por la doble porción. ¿Qué quiere decir eso? Se encorvó, se postró. Podemos decir tipo la oración, tipo Señor te busco, tipo Señor te adoro. ¿Por qué te digo que se inclinó? Bueno, porque versículo 13, ¿qué pasó? Le soltaron el manto, ¿no? ¿Y a dónde se recoge el manto? Y bueno, sobre la rodilla y contra el suelo. Ahí había caído, entonces había que inclinarse a levantarlo. A mí me encanta orar de rodillas. Me encanta más orar postrado. En esto que estoy en estos días, algunos días entre semana en la casa de mi hija, 2 días en realidad, se me hace más largo porque extraño la casa de uno, ¿no? Y bueno, hay una salita ahí del apartamento que es la que yo les agarro para orar. Y resulta que una mañana, cuando la de temporal, ella no fue a trabajar. Se sentía mal y dijo, llamó, avisó, no voy. Listo. Yo no sabía que se había quedado. Yo pensé que el apartamento estaba vacío en la mañana. Y ahí entonces estaba yo en esa piecita de oración, la llamo yo ya a esta altura, y de repente, ¡pum!, me abre la puerta. Ella no sabía que yo estaba ahí y me encontró cabeza contra el piso, ¿viste? Cuando estás orando, pero con la cabeza ahí contra el piso, recogiendo el manto de la unción. Qué lindo, ¿no? Qué lindo eso. Este hombre también con dificultad, porque esto de dar la normalidad es lo más fácil, ¿no? Ahora esto de postrarme, esto de inclinarme ante Dios, esto de adorar, esto de achicar, esto de entregar, esto de derramar nuestros corazones como agua, es algo que hay que pagar un precio, pero es tan disfrutable que deja de ser un precio, pasa a ser un disfrute, ¿no? Pero él no solamente se inclinó entonces para recoger el manto de la doble porción, sino que además, me gusta esto, versículo 13, él levantó lo que Dios le dio, dice, alzó el manto. No hay que esconderse, no hay que avergonzarse, lo que yo tengo te lo tengo que mostrar, pero no para un engreimiento, sino para la gloria de Dios. Ay de mí si yo me estuviera retrayendo, ¿no? Ay de mí si yo estuviera con vergüenza. Dice que Dios no es Dios de los que se avergüenzan de Él. Porque los que se avergüencen de Él y lo nieguen, Él también los va a negar. Entonces él agarró el manto y dije, este soy yo. Esto es lo que Dios me dio. Así que no escondas lo que Dios te dio. Y esto es maravilloso, ver cómo este hombre fue salvando obstáculos, ¿no? ¿Y cuál último obstáculo? En esto de cosas difíciles has pedido. Fue perdonador. En el proceso, eso está de moda decirlo de esa manera, en el proceso, él recibió afrentas, burlas, la tribuna se le echó arriba, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Bueno, miralo vos del capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el versículo 6 inclusive. Había una tribuna de burlones, los profetas en ese caso, gente que estaba realmente haciéndole la vida a cuadritos a Eliseo. Diciéndole lo que Eliseo no quería escuchar. ¿No sabes que hoy te van a quitar a tu maestro? ¿Y por qué me haces escuchar esto siempre? ¿Por qué siempre me herís con las mismas palabras? Tanto esto era así que le decía a Eliseo, cállense por favor, déjame en paz, no me sigas taladrando con lo mismo. Esa gente hiriente, esa gente que te atraviesa, ¿sí?, que te hace tanto daño. Sin embargo, Eliseo fue perdonador. Tremendo el hombre, ¿no? No guardó rencor, no dijo, ahora que yo estoy fuerte, ahora que tengo la doble unción, vas a ver lo que fue que te metieras con un ungido de Dios. No, nada de eso. Sino que se mostró perdonador, tanto que en el versículo 15, en el capítulo 2, bueno, ahí estaban de che y vos con los agresores, ¿no? Con los que lo habían agredido. Qué lindo es pagar esto, hermano, porque
Uno dice, si sin perdón uno no logra la salvación. ¿Sabías eso, no? Si uno no perdona, no es perdonado. Así que no hay salvación si no hay perdón. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que va a haber doble porción de la unción del Espíritu Santo si no perdonamos? Pero sí perdonamos. Sí estamos hechos y queremos estar siendo hechos como era hecho Eliseo. ¿Por qué? Porque él fuera eso en sí, en realidad no. Porque Eliseo, ya te dije, quiere decir Dios es mi salvación. Y yo me quiero salvar, no me quiero perder. Y yo quiero agradar a Dios, no me quiero agradar a mí mismo. No le quiero dar lo que merece el profeta, ¿no? Ese que se te burló, ese que te deshirió, ese necesita tu perdón, necesita tu oración. Dame un aplausote grande, decirle, amado, yo quiero pagar la dificultad. Cosa difícil has pedido y vale la pena, amado. Sí que vale y mucho la pena que nosotros aprendamos de esto, nos dejemos alcanzar por estas cosas maravillosas que luego van a hacer de nosotros lo que no imaginamos. Dios va a hacer a través de nosotros cosas tremendas. Si cuando haya la necesidad que haya, porque uno mira para adelante, caso acá mismo en el capítulo 2, como versículo 19, las aguas malas y la tierra estéril fueron sanas, versículo 22, hasta hoy, por la palabra que habló el ungido con la doble porción del Espíritu Santo. La muerte fue quitada. La esterilidad fue cambiada. Las deudas, escuchá bien, cuando hay doble porción, capítulo 4, las deudas fueron pagadas. ¡Qué horrible es tener una deuda! Es espantoso. ¿Verdad que sí? Uno no está tranquilo. Cuando ves si hay un vencimiento y el vencimiento ya corrió, no sé, me vuelvo loco si no tengo para pagar. Es espantoso. Y dice que en aquellos días que había muerto uno de los hijos de los profetas, capítulo 4 y versículo 1, y había dejado viuda, a quien era viuda ahora, que era su mujer. Y bueno, todos conocen la historia, ¿no? Cómo había venido el acreedor para hacer siervo a sus hijos y cómo ahí aparece la doble porción del Espíritu Santo para pagar la deuda. Hubo multiplicación, hubo bendición, ¿sí? De harina y aceite, caso de Elías, panes y peces en el caso de Jesús. El Señor te puede multiplicar, el Señor te puede hacer pagar tus deudas. Y no solamente que quedes libre de ese agobio, de esa honda preocupación, sino que tengas aún, ¿sí?, para vivir, que tengas sobrante para vivir. Y tantas otras cosas lindas, ¿no?, que pasaron a partir de esto que no se habían visto en Elías, pero sí en su sucesor Eliseo. Cosas que Jesús no hizo, aún mayores, vamos a hacer nosotros. Dios nos llama a recibir la doble porción del Espíritu Santo. Él nos escogió. Él se nos cruza adelante. Nosotros tenemos que ir en pos de Él, saltear y sortear los obstáculos y ser todo lo que tenemos que ser. Y sorpresas nos van a sobrevenir de lo que puede hacer la diestra de Dios. Deme un aplausote grande y decirle, en ese me apunto, Dios. De ahí no me muevo. Aleluya. Qué lindo que es Jesús. Hermano, inclina tu rostro y decirle en tus anchas, decirle, Señor, yo quiero también de ti pedirte la doble porción del Espíritu Santo. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips
del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.